porque Petro, antes que nada, como congresista, supongo que como guerrillero, no lo conocí en esa época, no tuve el gusto, nos hubiéramos caído mal pues porque los camuflados eran distintos, pero como congresista, como ciudadano, y estoy seguro de que como alcalde de esta ciudad, va a ser y ha sido un hombre de convicciones, pero no de dogmas. Sin más, démosle la bienvenida con un gran aplauso a Gustavo Petro. Como las mujeres. ¿Me dejas cablear un segundo? ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva! ¡Ese es! ¡Viva progresista! ¡Viva! ¡Viva nuestro grande Petro! ¡Viva! ¡Ese es el mal! Buenas tardes. Quiero obviamente agradecer a Vlado, que escuché parte de sus palabras. Yo vengo a hablar de paz. A todas y todos ustedes, sé que aquí, en medio de estas luces, hay personas de todas las localidades de Bogotá, unos menos pobres que otros, muchachos, muchachas, hombres, mujeres, intelectuales, estudiantes, trabajadores. Me dicen que hay muchos dirigentes de los maestros y las maestras de Colombia, que hay obreros, obreras, pensionados, políticos, senadores, ediles, concejales. Veo aquí a Carlos Vicente de Rú, candidatos, ciudadanas y ciudadanos. Las cosas que aquí vamos a proponer no tendrían absolutamente ningún sentido, cualquiera que sea la arquitectura de las propuestas. No tienen razón de ser si quienes las administran, las construyen, las tratan de ejecutar son corruptos. Alrededor del tema de la corrupción ha corrido bastante tinta en la prensa, muchísimos debates, una enorme cantidad de presos. La corrupción pareciera ser hoy un sinónimo de la actividad administrativa colombiana y bogotana. Podría uno proponer el cambio de la ingeniería de la Ley 80, hablar de la inexistencia como algo sano, de los anticipos. Se podría uno demandar que la Ley 80 construyó las redes que permiten que prácticamente ninguna investigación pueda encontrar los autores reales de la corrupción detrás de las empresas, dado que estas empresas se ocultan en una especie de red ingenieril que creó la ley. Podríamos hablar muchísimo sobre las tecnologías de la corrupción y sobre las tecnologías para desmantelar la corrupción, pero hablaríamos en el fondo demagógicamente. La realidad simple
es que en una administración, la distrital, por ejemplo, se roba si el alcalde permite que se robe. Y no se roba si el alcalde no permite que se robe. Y esto no tiene mayor diferenciación ideológica. Las biografías de las personas, su actividad vista durante años por la ciudadanía, es la que determina si tal talante de candidato o candidata va a permitir robar o no va a permitir robar. Yo puedo asegurarles que en una administración de Gustavo Petro no se va a permitir robar un solo peso. Cualquier funcionario, generalmente son hombres, o funcionaria, que a veces las hay, que intente robar un peso en nuestra administración, puede tener la certeza íntima que el primero en intentar investigarla, que el primero en intentar descubrirlo, va a ser el propio alcalde de la ciudad, Gustavo Petro. Y que no se irá de la administración simplemente, se irá de la administración para la cárcel. Si alguna certeza hoy puede tener la ciudad de Bogotá, es que si somos elegidos, no va a haber corrupción en el distrito capital, y de haberla, el primero en descubrirla, informarla y destruirla será el propio alcalde de la ciudad, Gustavo Petro. Y sobre esa base es que podemos discutir de propuestas entre todos los candidatos, en la ciudadanía, en lo que será este debate electoral que apenas comienza. Es sobre la base de que no se robará el dinero público como podemos establecer la pertinencia, la eficacia, la necesidad de las propuestas que vamos en adelante a hacer. El modelo de ciudad que tiene Bogotá es el mismo modelo desde hace décadas. Colombia no ha tenido, ni Bogotá ha tenido, una ruptura real en su visión, en su manera de ser gobernada, en su manera de ser construida. Si lo queremos en pocas frases, la ciudad de Bogotá se ha construido básicamente depredando. Es una ciudad depredadora. Lo primero de la naturaleza, lo segundo del ser humano. Depreda naturaleza y seres humanos. Es una ciudad que en términos generales se construyó durante décadas segregando, destruyendo tierras, destruyendo cerros, construyéndose contra el agua, invisibilizándola, tapándola, ensuciándola, cementándola. Sobre su perímetro cada vez más amplio, no solamente se fue destruyendo el agua y la tierra, sino que se fue destruyendo el ser humano, segregándolo. Una ciudad de castas que los bogotanos llamamos estratos, absolutamente aislados los unos de los otros, temerosos los unos de los otros, castas como en la India, el estrato 1 en el perímetro sur al borde del río Bogotá, el estrato 6 al norte. Una ciudad de castas que excluyó a las mayorías del beneficio de la ciudad, que expandiéndose en el perímetro terminó bajo una tesis no hace mucho defendida,
de que el mejor camino que tenía que tener la ciudad de Bogotá era exportar los pobres en masa, como el éxodo hacia Suacha, hacia el otro lado del río Bogotá, hacia Mosquera. Allí hay 140.000 casas construidas a las que la gente no quiere ir porque no tienen agua. Pero al contrario, se pensó que el camino más eficiente de la ciudad era mantener el estrato 6 y permitir que se construyeran campos de golf, condominios, el modo de vivir del estado de la Florida dentro de un terreno tan pequeño como la sabana de Bogotá. Esa ciudad tuvo que encarecerse porque al ampliarse hacia los bordes tenía que construir cada vez más redes de acueducto, de alcantarillado, líneas de energía eléctrica, calles, avenidas, autopistas. Esa ciudad fue dando oportunidades a una serie de mercados para construir esos acueductos, esos alcantarillados, contratistas. Para construir esas avenidas, esas autopistas, esos troncales, contratistas. Para expandir el perímetro urbano e ir diciéndole a la sabana de Bogotá, a sus poseedores, que la ciudad avanzaría sobre ellos. Especulación inmobiliaria, alza artificial de los precios de la tierra, una situación tal que nos ha conducido a construir no solamente una ciudad desigual socialmente, no solamente con segregaciones y guetos, no solamente inhumana en el fondo, una ciudad parecida a la India en términos de castas, una ciudad en donde los seres humanos se temen los unos a los otros, desconfían. Nosotros queremos proponer otro modelo de ciudad, otro rumbo. Creemos que es pertinente para la actual historia de nuestra ciudad. Es que ni más ni menos, el modelo que he descrito, construido a lo largo de estas décadas, ha colapsado. Y ha colapsado por las mismas razones que construyó. En los mercados de la contratación pública, la corrupción. Y en el avance permanente sobre la tierra y sobre el agua devolvió el golpe. Hoy la ciudad de Bogotá colapsa y su modelo colapsa por la corrupción y por el agua que quiere recuperar su territorio. Sobre esa base, ¿qué proponemos? ¿Cuál sería el programa de progresistas? El movimiento ciudadano que empieza a crecer por todo el país. Decía Saramago, el progreso no puede tener otro objetivo, otra prioridad absoluta que el ser humano. En las frases del escritor que acaba de morir, premio Nobel, lo que decía es que el progreso no es de las cosas, que el progreso no es en sí mismo del dinero, que el progreso no se mide en función exclusiva y fría de las mercancías, sino que el progreso tiene una razón de ser: la mercancía, el dinero, la inversión, los mercados. No tienen otro objetivo y el mismo estado que la construcción y el progreso del ser humano. Ese es el hilo vertebral de progresistas en Colombia. Y por eso la consigna central que hemos colocado en esta campaña, difícil que será indudablemente, es Bogotá humana ya.